Dios les bendiga, buenos días. Continuamos entonces con el servicio en el día de hoy, domingo, con el siguiente tema en la predicación, edificando el muro. Y la porción de la palabra en Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. La Reina Valera 1960, la reina de las versiones. Dice así. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor y por tu paz y por tu fidelidad. Tu nombre sea engrandecido. Gracias, Dios, por esta iglesia, Dios, cristocéntrica. Gracias, Dios, porque usted es majestuoso y maravilloso. A través de nuestro Señor Jesucristo y de la guía del Espíritu Santo, por favor te pedimos ser llenados del Espíritu, del Santo Espíritu. Y habla nuestras vidas, Señor. Quebranta nuestros corazones. Permítenos profundizar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, empecemos entonces con un corto antecedente. Gracias. Con un corto antecedente sobre la porción que acabamos de leer. Nehemías significa consolado por Jehová. Era descendiente de la tribu de Judá y era el copero del rey Artajerjes, año 464-424 antes de Cristo. El copero asistía al rey en las comidas, sirviéndole el vino. Eran consejeros reales. Cuando usted busca la palabra copero en la Real Academia Española, lo define así: dignatario que en la corte de los antiguos reyes servía a estos la copa en las comidas solemnes. Por el hecho de ser dignatario, esto era un cargo o un empleo honorífico y además de autoridad. Es decir, eran personas o eran funcionarios de confianza del rey. Israel había estado dividida después de la muerte de Salomón y el reino del norte fue conquistado en el año 722 antes de Cristo y gran parte de su pueblo fue llevada cautivo a Siria. En el año 586 antes de Cristo cayeron Judá y Jerusalén y muchos del pueblo fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, sobre esto en particular quiero hacer una acotación para que podamos ver el contexto y cómo todo Dios lo engrana de forma perfecta. 1. Esther fue reina alrededor del año 481 antes de Cristo, al casarse con el emperador persa Jerjes I, que era Asuero. 2. El sucesor de Jerjes I fue Artajerjes, 464-424 antes de Cristo. 3. Bajo su reinado, bajo el reinado de Artajerjes, Esdras volvió a Jerusalén. 4. Nehemías, el copero del rey de Artajerjes, también fue y reconstruyó las murallas de Jerusalén aproximadamente en el año 445. Al parecer, probablemente, algunos eruditos indican que Artajerjes posiblemente fue el hijo de Esther. Las ciudades antiguas tenían murallas para impedir la entrada del enemigo. Muralla significa muro cerrado destinado a la protección y defensa del sitio del territorio. Vamos ahora en este primer punto de edificando el muro sobre este subtítulo. Cuando construyes murallas, siempre vas a tener oposición. Y eso está allí en Nehemías capítulo 4, versículo
del 1 al 3 que ya leímos. Mi hermano, mi hermana, cuando usted trabaja con pasión en la obra de Dios, cuando tiene un corazón dispuesto para servir, siempre, siempre, siempre va a tener oposición. Es sencillo, el enemigo no va a estar contento. Fíjense en algo muy importante, mi querido hermano y mi querida hermana. Escucha lo siguiente, en el versículo 1 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sabes, querido hermano, querida hermana, amigo que estás hoy acá? ¿Sabes qué fue lo que enfureció al enemigo? Bueno, fíjate en lo siguiente. Lo que enfureció al enemigo de Nehemías es lo mismo que enfurece al enemigo de nuestras almas. Veamos lo siguiente, primer punto. Dice allí el versículo 1 que nosotros edificamos el muro. Es decir, el hecho de que estés activo trabajando en la obra, que seas productivo para el Señor, que haya fruto y que haya llenura del Espíritu Santo, eso enoja, enfurece al enemigo. 2. En el capítulo 2 de Nehemías, versículo 10, dice algo muy interesante acerca del enemigo. Dice así, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mis queridos hermanos, al enemigo le disgusta en extremo que usted evangelice, que usted disipule. Le disgusta esta predicación. No le gusta que se predique hoy acá, ni tampoco que esto se suba a las redes sociales. Es inadmisible para él que usted sea aquella herramienta que Dios use para que una persona recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador pase de las tinieblas a la luz admirable. 3. Cuando comprendes que Dios está contigo, comienzas a ser menos afectado por tus enemigos y restar importancia a aquellos quienes están contra ti. Escucha, tú solo no, pero Dios y tú ya son mayoría. Déjame decirte algo más en relación con todo esto. Lo que más enfureció fue que Nehemías y el pueblo menospreciaron la intimidación y la oposición del enemigo, porque es que no tienen parte, ni derecho, ni memoria en la obra de Dios. Fíjense lo que indica el capítulo 2, versículo 20 de allí de Nehemías. El Dios de los cielos, el que nos prosperará, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Dígame usted, ¿quién podría parar a Nehemías? Era un hombre decidido a servir al Señor, a llevar a cabo la obra que Dios le comisionó, cuyo peso había puesto el Señor en su corazón. La decisión debe ser voluntaria y firme. Mire ahora esto, Nehemías 2:12. Me levanté de noche, dice Nehemías, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Muchas veces, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, muchas veces hay que ser privados. No todos quieren lo mejor para nosotros. Amado hermano, amada hermana, la obra es del Señor. Lo que Dios te ha dado, los dones, el ejercicio de la llenura del Espíritu Santo, no es tuyo, es de Dios y para Dios. Ahora fíjese en lo siguiente y ponga mucha atención. ¿Qué tácticas usó el enemigo para desanimar a Nehemías y cómo éste respondió? Aquí hay suficientes aplicaciones y lecciones para el día de hoy, para esta jornada en la mañana y que posteriormente allí en la tarde vamos a seguir con la segunda parte, pero en la mañana quiero que usted ponga mucha atención en relación con este punto. ¿Qué tácticas usó el enemigo para desanimar a Nehemías y cómo éste respondió? 1. Lo primero es que el enemigo hace escarnio, es decir, hace burla ofensiva y humillante que se hace con la intención de herir y ofender. Allí en Nehemías capítulo 2, versículo 19 y capítulo 4, versículo 1, que es la porción también de hoy, usted puede percatarse de aquella situación. El punto de la burla y ofensa es desanimar para que cese la obra. El enemigo lo que quiere es que te desanimes y que cese la obra.
para que caigas, para que no te pares y no sigas. A lo mejor puedes susurrar a tu oído: qué aburrido eres, qué rígido, qué legalista, eres un fanático. Y a lo mejor dicen eso. Y no, realmente no somos ni fanáticos ni legalistas. Si nos apegamos a la Biblia, lo que somos es que somos bíblicos, así de sencillo. Ahora vea esto. La respuesta de Nehemías fue la armadura de Dios. Fue orar al Señor en busca de oportuno socorro. Lea el versículo 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y así inicia la oración de Nehemías. La oración es la búsqueda de justicia frente al impío. Y después de orar, ¿qué hicieron? Pues seguir trabajando, trabajar con ánimo. Se dijeron: manos a la obra. Leamos el versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Déjame decirte algo más en relación con esto. Como el pueblo observó que la mano de Dios estaba con Nehemías, pues siguieron edificando, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y fíjese aquí algo muy particular y hermoso. Y no es que eran algunos, sino que todos trabajaban. Todos tenían que trabajar en la obra de Dios. Nadie se excluyó. Todos se tenían que incluir. Fíjese lo que dice acá en el capítulo 3, versículo 12 de Nehemías. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Qué maravilloso es todo esto, mi hermano. Qué poder, el poder de la palabra de Dios. A ver, hermano, sin ánimo no puedes. Tu ánimo depende de estar bajo la voluntad del Señor. Ahí mismo en Nehemías, en este libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el versículo 10, dice lo siguiente: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Quiero darte una clave acá en relación con todo esto. 1. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 2. En Filipenses 4:11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, ¿dónde está esa clave? Está en estar contento. Es decir, tener buen ánimo frente a cualquier situación, incluso frente a la adversidad. Y el fundamento de ello, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vamos al segundo punto, que es acerca de cuáles fueron las tácticas que usó el enemigo para desanimar a Nehemías y que éste dejara o que cesara la obra de Dios. Y el segundo punto o la segunda táctica que utilizó el enemigo fue la conspiración y posible ataque del enemigo, que está a partir del versículo 8 de Nehemías capítulo 4. Sin embargo, vamos a cortar hoy en la mañana la predicación en este momento y continuaremos en la tarde con la segunda parte, ¿sí? Vamos a buscar al Señor y concluir en oración. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, por tu paz y por tu fidelidad. Señor, gracias por hablar a nuestra vida y sigue hablando hoy, primer día de la semana, más y más a nuestro corazón. Gracias, Dios, por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por la guía del Espíritu Santo, y ayúdanos a entender más, porque sabemos que todo es para nuestro provecho, acerca de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.